buenos días. Arrancamos esta nueva temporada del podcast del CIAC, del clúster de la industria de automoción, y hoy lo arrancamos pues con una invitada, Eli López. Ella es profesora técnica de FP de la familia de transporte y mantenimiento de vehículos y de manera sobre todo rápida en automoción. Ella es técnica superior en administración y finanzas y en automoción, y trabajó en un gabinete pericial durante 11 años como perito de coches y como responsable de la red pericial en todo el territorio español. Ha llevado más de 50 personas a cargo y además fue responsable pericial de una compañía aseguradora aquí en Cataluña, Baleares y Canarias. Y en el 18 decidió dar un giro, que ahora le preguntaremos por él, profesional hacia la docencia. Y desde entonces es profesora en temas de carrocería y de automoción y tutora del alumnado mayoritariamente masculino por el momento y referente por este. Y también tiene enlace con talleres, empresas de automoción y ha facilitado alumnado en prácticas de la FP Dual y sobre todo para trabajar. Es una persona que se define como conectora y por lo tanto muy fácil con quien conectar y con quien conectarse en el presente de la automoción y también en el futuro. Y se siente muy orgullosa de esto. Eli, bienvenida, gracias por acompañarnos en este primer episodio de esta nueva temporada del podcast del CIAC. Gracias, Josep, por darme esta oportunidad de poder compartir un rato con vosotros. Bueno, la verdad es que el tema de la FP es uno de los temas que nosotros con las empresas hemos estado hablando muy activamente y es un tema que preocupa enormemente a las empresas porque cada vez les está costando más encontrar estos perfiles. Esto es algo que arrancamos ya desde hace mucho tiempo, pero por algún motivo parece que no le encontramos solución. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ves desde los institutos, desde tu posición un poco privilegiada, que has estado en la industria y a la vez ahora estás en la parte docente? A ver, yo lo veo un poco que estamos como muy lejos, ¿no? Los dos mundos, el tema laboral y el tema educativo, es como que no acabamos de encajar una sinergia fácil. Entonces, los chavales tienen una realidad, los chicos y las chicas llegan con 16 años, con un mundo muy apasionante y que algunos de ellos son apasionados del motor y otros, en cambio, no te dirían nunca un modelo de un coche. Entonces, vemos también que hay una alta demanda electromecánica. Según qué centros educativos hay 60 plazas o 30 plazas y hay 150 personas demandantes de una plaza para FP de grado medio. Por tanto, tenemos mucho futuro. ¿Por qué? A veces nos planteamos, ¿por qué tenemos tanto público, ¿no?, en nuestros ciclos de vehículos? Porque los tenemos en la calle. Porque el producto final, ¿no?, está en la calle. Si fuese de panadería, ¿no?, pues también hubo un boom, ¿no?, de cosas de panadería. Pues los coches lo tenemos muy en cerca. Entonces, ¿por qué les está costando tanto a las empresas? Es decir, yo me paso el día hablando con empresas, directores generales, gente de recursos humanos, equipos directivos de ingeniería, de compras, de calidad y demás, y el comentario generalizado es que no consiguen chavales del sector de la automoción o para trabajar en el sector de la automoción. Vale, el problema que tenemos primero de todo es la madurez del alumnado que nos llega, ¿vale? Tenemos un alumnado con 16 años que viene a descubrir un mundo. Aquí ya en los centros educativos el perfil de profesor técnico o profesora técnica somos muy tajantes, porque el mundo de la automoción es muy tajante, ¿no? Nosotros les estamos enmarcando todo el rato a los chavales y a las chicas de que tienen que hacer como una reparación como si fuese acabado saliendo de fábrica. Entonces, la exigencia que se le pide ya en un centro educativo es bastante comparable al mundo laboral. Okay. Pero nosotros no tenemos visitas constantes de nadie del mundo laboral a nuestros centros educativos. No nos conocen, no ven en un momento cómo trabajamos y ellos tienen prejuicios con estos chavales o las chavalas. ¿Tú crees? A mí lo que me dicen es que no los encuentran, es decir, yo no lo sé, tú lo conoces mejor quizá, pero a mí el mensaje que yo constantemente estoy escuchando es que hay esta dificultad de decir, ostras, que nos faltan chavales, pero sobre todo los queremos de FP y no los encontramos. Y hay cantidad de centros, ya no digo los que estáis especializados en automoción, pero en otros muchos temas, tú ahora comentabas, algunos desde temas de electromecánica, temas de, incluso ahora, temas de programación, que es un tema muy importante a día de hoy, y dicen que les cuesta encontrarlos. Entonces, ¿tú crees que es una cuestión de que no encuentran el que les interesa
o directamente no funciona? Yo creo que las empresas se piensan que los chicos o las chicas van a ir a ellos. Y Ok. yo creo que ahora mismo estamos en un momento que es al revés. Las empresas tienen que venir a ellos, a los chicos y a las chicas. Y el ¿Y discurso que cuál les sería la mejor tienen... manera de acercarse a los chicos? Porque eso estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en los últimos años ha habido un cambio de paradigma muy importante. Las empresas cada vez más les cuesta visibilizarse delante de estos candidatos. De hecho, nosotros, no sé si lo conoces, este evento que hace ya 4 años, este año, si Dios quiere, será la 5ª edición del Automotive Talent Show. Precisamente lo hacemos para permitir, ya no solo un encuentro, sino un encuentro presencial, que estos a día de hoy son casi inauditos, ¿no? Un encuentro Sí. presencial entre los chavales y las empresas, pero nos siguen diciendo que les cuesta mucho. Entonces, ¿tú crees que es un tema de que las empresas no saben acercarse a los estudiantes? Hay diferentes factores. Por ejemplo, yo que he estado también profesora en la asignatura de comunicación de alumnado de grado superior, Ujú. ¿vale? Les enseñas cómo tienen que ir a hablar con empresas, ¿no? Y les estamos educando mucho, pero no he tenido una empresa que venga, ¿no? He tenido que contratar un asesor de empresas para Ajá. que me venga a hablar a los chavales de qué buscan las empresas. Ok, ok. ¿Vale? Tengo un contacto, entonces viene y dice qué es el futuro de qué es lo que se pueden encontrar en el mercado laboral y cómo enlazar con esa empresa. Pero yo no tengo, ni mis compañeros tenemos un montón de correos electrónicos diciendo de las empresas de venir a conocernos. Ujú, ujú, ¿Vale? ujú. Entonces eso sería uno. Otro es que en el caso de carroceros somos un perfil, ¿no? Porque me meto como profesora y me incluyo en ellos, somos un perfil como más, no tan cualificado, tan... Se piensa, se tiene la teoría de que Sí, no está cualificado como un electromecánico o un grado superior. ajá. Pero en cambio un carrocero sale de un grado medio y tiene trabajo, porque es inserción automática. Sí, ¿eh? En cambio, nos encontramos que electromecánica, el requisito para poder trabajar en un taller es que tengan grado superior. Ok, ok. ¿Tú crees que eso es un impedimento entonces también que se está poniendo porque quizá no se valora suficiente la FP básica? No es básica, es un grado medio. Bueno, es un grado Por medio, tanto, disculpe. están 2 años y tienen 18 años y Sí. ya han hecho prácticas en taller, algunos han hecho FP dual, tienen 1000 horas de currículum. Por tanto, no estamos hablando de cualquier profesional. Voy a apuntarme algunas de estas cosas que comentas. Me servirán para después. Esto es muy interesante. Entonces, ¿tú crees que realmente por parte de las empresas ayudaría enormemente que ellos se tomaran el tiempo? Lo que pasa es que, claro, esto es un pez que se muerde la cola, porque realmente a las empresas les cuesta horrores sacar tiempo para sus cosas del día a día. Si además les pides que vayan a los institutos y demás a buscar, pues claro, yo no sé si pues sería incluso buscar a los chavales, simplemente explicarles lo que las empresas están buscando. Eso sería un reto importante. Nosotros tenemos una plataforma dentro del CIAC, donde ahora mismo tenemos cerca de 2.500 estudiantes. Desconozco qué porcentaje es universitario y qué porcentaje es FP, sé que hay de los dos, donde los estudiantes pueden ver los retos desde un punto de vista técnico, pueden ver los retos técnicos que tienen las empresas para tratar de entender qué es lo que se está buscando y qué es lo que se está en ese momento cotizando, ¿no? en el sector, un poco que tengan un pulso de lo que ahí sucede. Pero es cierto que si bien desde un punto de vista técnico se da bastante información, quizá falte la parte humana, ¿no? De la persona de recursos humanos o el ingeniero o ingeniera, ¿no? Que está buscando, o técnico que está buscando dentro de su planta incorporar a estos posibles candidatos. Pero no sé de qué manera, más allá de coger a la persona de la empresa, sacarlo y durante una mañana o una tarde ir a un centro o a varios, porque al final sois... ¿cuántos centros hay vinculados a la automoción en España? Hay en España, Bueno, en Cataluña. En España me pierdo, pero en Cataluña hay muchísimos, A mí porque me suena estamos en a auge. a los 40, en torno a los 40 centros, ¿verdad? Sí, Algo así. puede ser, sí. Y lo que te quería comentar, Josep, que una de las maneras, ¿vale? Tanto por Consells Comarcals, tienen Mm, enlace con los centros educativos. mm. Después, en muchos centros educativos se hacen jornadas técnicas o jornadas técnicas de la familia, de automoción, ¿no? Por tanto, se puede hacer, no es que vengas cada semana, es que vengas un día al año. Un día Estas al jornadas año. técnicas, ¿qué hacéis exactamente en estas jornadas? Pues se hacen como mesas redondas, ¿vale? Para explicar experiencias de empresarios o de empresas que contratan alumnado.
y por tanto les hacen ejemplos al resto de profesionales, tanto talleres pequeños como medianos como grandes empresas, para poder tener una cantera, ¿no? o un personal que tú estás realmente teniendo un diamante en bruto. Tú lo formas como tú quieres y aparte se les explica qué son las prácticas normales, las prácticas FP dual o intensiva, como ahora se llama, ¿no? Remunerada durante 1000 horas, que ya estás formando a un aprendiz, ¿no? Tanto evocan muchas veces, queremos aprendices, tienes la oportunidad. Lo que pasa es que cuando llega el momento de pagar, ¿no? Es como que hay más dificultades. Bueno, allí También, sería interesante quizá una intervención por parte de la administración. Yo recuerdo desde el CIAC, nosotros como clúster no hacemos formación, tenemos muchos socios que lo hacen muy bien. De hecho, algunos de los centros de FP son socios o colaboradores nuestros, muchas universidades y centros tecnológicos, que hacen formación de primer nivel en todos los casos, yo diría en todos los diferentes grados. Pero hace unos años sí había una formación que parecía que nadie se atrevía, ¿no? O se lanzaba a hacerlo, luego descubrimos el porqué. Que era el tema de matricería, que es uno de los temazos que hemos tenido aquí en Cataluña, ¿verdad? Y conseguimos ya no solo financiar el curso por parte del SEPE, sino que había un compromiso de contratación, es decir, los chavales que teníamos en esta formación, que fueron un año y pico de formación, cerca de 800 horas más o menos, desde el primer día, es decir, desde el primer día que pisaban el aula, ya sabían, ya tenían nombres y apellidos de qué empresa le iban a trabajar. Y no solo eso, sino que cobraban mientras estaban estudiando. Esto ya era, vamos, era idílico, ¿verdad? sí. Porque evidentemente pues ahí teníamos desde algún chaval pues más jovencillo de este rango de edades que tú comentabas a personas, gente de familia que por lo tanto tenía ya sus compromisos económicos adquiridos y era importante poderles apoyar, ¿no? Mientras hacían esa transición, que teníamos gente de todo, gente que venía desde un supermercado a gente que venía del sector y simplemente quería especializarse en la parte de matricería en este caso. Es decir, que tuvimos un universo de alumnado muy variado, pero sí recuerdo que aquí el soporte de la administración fue clave. Fue clave para ayudar a las empresas que se comprometieran desde un inicio, porque luego tenían una serie de incentivos por la contratación de estas personas y sobre todo porque mientras estaban formando se las podía apoyar económicamente. No eran grandes cantidades, pero pues todo ayuda, todo suma, ¿no? Quizá Por este eso, tipo de mix sería por muy eso el importante. tema de la FP dual intensiva es ideal porque realmente no están pagando 10 euros la hora. Había incluso una cantidad muy ridícula, ¿vale? A la hora de pagar y están becados e incluso pueden tener ayudas con la seguridad social. Por tanto, porque las altas, cuando ahora son las prácticas generales, ¿vale? El dual general, la seguridad social la paga la Generalitat. Cuando están en dual es un becario, pero ya sabemos todos, ¿no? Entonces, realmente hay empresas que están apostando por este alumnado. Ok. Nosotros tenemos una empresa colaboradora, no solo con nosotros, sino con muchos centros de Cataluña, que el año pasado, por ejemplo, tenía 15 personas en FP Dual. 15 personas. Wow. Y no en un sitio, sino en toda Cataluña. Por tanto, es una apuesta del futuro, ¿no? Que hay otras empresas que dicen, es que claro, me estás guardando perfiles para esa empresa. Ya, pero es que es la que apuesta por Claro, el claro, futuro. si se moja, pues evidentemente que le estás guardando perfiles, lógicamente. Entonces, ese perfil, y más ahora que también sabemos que el mundo de la automoción ya no está tanto en talleres pequeños, por desgracia, ¿no? Que se están haciendo como empresas un poco más grandes que medianas y grandes empresas, ¿no? Se tendría que mirar también de cómo potenciar esa FP dual intensiva, ¿vale? Habla, Es un yo, beneficio tanto para la empresa como para el alumnado, sí, porque el alumnado que hace esa FP intensiva deja de venir por la tarde entre 5 y 8 horas a la semana. Por yo no tanto, conozco el concepto de FP dual intensiva. ¿Qué diferencia hay? ¿O vale, qué mira, significa? ahora no se habla en prácticas, ¿vale? Ahora se llama FP Dual General, que serían las prácticas o las FCTs de siempre, y Sí, son unas 550 horas aproximado, dependiendo de si es un grado medio o un grado superior. ok. Estas no tienen obligación de ser remuneradas, pero Sí, siempre ayuda de que le ayudes al lógico. alumno o a la alumna a darle una cantidad para el transporte o para el desayuno o lo que sea.
Y luego tenemos la FP Dual intensiva, que son entre 800 y 1200 horas y se hace entre primero y segundo curso. Aquí normalmente destinamos a los mejores o las mejores alumnas, ¿vale? Por tanto, tú sabes que tienes un alumno o una alumna que va a llegar puntual, que te va a ser formal, que va a querer aprender, porque se ha hecho una selección desde el centro educativo. No va a ir cualquiera. El requisito es que hagan 100 horas que la empresa y el alumno o la alumna se conocen y a partir de ahí luego ya es FP Dual intensiva y tienen una relación de todo un año. El compromiso es que la empresa le enseña cosas de innovación que tienen más en empresas que de cada día, que a lo mejor en un centro educativo no tenemos. Claro. ¿Vale? Entonces tú estás formando un operario. Chico, un operario, ¿no? Desde la base y entonces te lo puedes quedar o incluso vendrá otra persona a otra empresa y te lo cogerá. Porque yo, por ejemplo, he tenido un alumno que estaba en un programa que se llama Talentia de Volkswagen. Sí. Lo hizo durante 2 años. Sí. Era formación en el centro educativo y formación adicional en casa, que iba muy en paralelo con lo que hacíamos en carrocería. Y el siguiente año hizo FP Dual intensiva en un taller de Volkswagen. Acabó esa FP Dual intensiva y no lo contrataron. O sea, no lo quisieron. Yo me lo encontré un día y le dije, ¿qué haces? Buscando trabajo. Digo, mira, pues justamente ha contactado conmigo una empresa que te busca. En la misma entrevista se lo quedó. Muy bien, muy bien. Muy bien. Claro, aquí realmente, entonces, veo que lo que faltaría sería facilitar un poco ese pool, ¿no? de candidatos. Yo me he apuntado una de las cosas, pues tú decías, ¿no? Que las empresas pueden ir a los centros para explicar un poco, pues, lo que buscan, cómo lo buscan, sobre todo, y cuáles son los requisitos. Que luego, como tú ahora, en este ejemplo que nos ponías, Eli, pues puede pasar de todo, ¿eh? Porque al momento de la contratación puede que sea un momento de recortes, puede que sea un momento de balance, de cambios organizativos, y por desgracia, con algo totalmente ajeno al alumno. El alumno puede haber sido de 10 en su experiencia, en su intercambio con la empresa, pero bueno, por el motivo que sea, no termina sucediendo. Pero entiendo, entonces, este pool de candidatos sería muy importante para poder facilitar precisamente estas incorporaciones. Máxime cuando, pues, como te decía hace un momento, la sensación de las empresas es que no hay candidatos. Precisamente, y tú me describes una situación totalmente contraria, diciendo, no, sí los hay chavales muy comprometidos, hay de todo, evidentemente, pero hay bastantes, por lo que me dices, muy comprometidos, incluso hacen esta FP Dual intensiva, entre estas 800 y 1200 horas, que son unas cuantas horas, la verdad, de prácticas. Es como tú decías, más que prácticas, casi es una formación in company, lo que terminan recibiendo, con más o menos apoyo económico en este proceso. Pero, ¿cómo podríamos ayudar entonces a que esto pudiera suceder mejor? Es decir, ¿qué crees que los chavales, aparte de que vayan las empresas a visitarlos y en estas jornadas técnicas que me explicas hace un momento, cómo podríamos ayudarles para que les fuera más sencillo encontrar estos lugares a los que asistir? Yo, por ejemplo, iría al otro lado, ¿no? Nosotros a los chavales dentro del centro educativo les ayudamos, les hacemos trabajo de individual, ¿no? Y también trabajo de capacidades clave, autonomía, liderazgo, todo, relación interpersonal. Todo eso se los trabajamos, ¿vale? Sí. El currículum, una oferta de trabajo, una entrevista, todo eso está, ¿no? Riesgos laborales, todo. Yo creo que es más la empresa cómo puede llegar a nosotros, ¿no? Ya no son los alumnos. Es decir, ¿qué podemos pedirle a las empresas o proponerles? Al final, nosotros somos una entidad asociativa, agrupamos empresas, trabajamos para las empresas. Entonces, ¿qué podríamos hacer para las empresas para que fuera más fácil acceder a estos candidatos y candidatas? Mira, una de las cosas, por ejemplo, podríamos hacer de hablar esto, ¿no? CIAC, otras entidades, ¿no? Gremio de Automoción de Cataluña, a Gremio de Talleres de otra parte. O sea, todo esto tendríamos que intentar hablar, ¿no? O con los centros educativos que tenemos a nuestro alcance. Hacer una pequeña reunión, ¿no? Con CAP de Studies, con el CAP de departamento de centros educativos y reunirnos todos del territorio. Ver qué podemos ofrecer a estas empresas del territorio y hacerlo extensivo. Pero luego esto se materializa, porque nosotros, mira, cuando hace unos años se nos planteó, dentro de los grupos de trabajo que tenemos, se planteó el tema del reto de talento. Claro, nosotros nos preguntamos lo mismo, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no? Nos reunimos
con la Generalitat, nos reunimos con el Departamento de Educación y sacamos cosas muy interesantes, pero al final te das cuenta que termina siendo poco operativo. Y al final, la fórmula que nosotros encontramos, que por ahora nos está funcionando, sobre todo con universidades, y nos gustaría ser capaces de capilarizarlo más hacia los centros de FP, es a través de esta plataforma que te digo que tenemos, en la que nosotros damos acceso a los chavales de diferentes niveles de grado para que entren a los proyectos, se apunten, se pueden registrar y a través de la herramienta pueden interactuar directamente con, ya no con la empresa en general o con el Departamento de Recursos Humanos, directamente con los ingenieros, ingenieras que están ahí dentro o técnicos que necesitan estos candidatos y conseguimos este contacto directo. Y luego, si entre ellos se ponen de acuerdo y hablan y se conocen y demás, luego ya el Departamento de Recursos Humanos hablará con el Departamento de la Universidad o del Centro de FP para firmar todos los convenios y papeles, historias. Pero nosotros ya tratamos de facilitar este contacto directo precisamente entre los chavales y las personas, los técnicos de las empresas. Pero yo me doy cuenta, francamente, Eli, que aunque hemos hecho mucho, todavía no es suficiente. Necesitamos todavía... Hay que buscar una persona motivada de cada centro educativo. ¿Tú crees que esa es la clave, Sí. Y hacerlo, involucrarlo con vuestro proyecto. Porque yo, por ejemplo, os conozco porque estaba en un centro cerca de allí de Montmeló y os conozco desde hace 4 años. Pero realmente no he podido ir porque a ese viernes tienes clase, no he podido ir al evento que hacéis cada año, ¿vale? Y me encantaría porque lo escuchas por Flash FM, lo ves por internet y realmente es brutal y vivirlo es brutal. Por tanto, si tienes a una persona involucrada en vuestro proyecto en cada centro educativo, es como que puedes también, ¿no? O una pequeña formación en un vídeo, en alguna cosa de decir... De hecho, nosotros, aunque ahora mismo las últimas 2 ediciones hemos superado las 1.300 personas, y la verdad es que estamos súper contentos con el alcance que está teniendo el proyecto, nos damos cuenta de lo que tú estás diciendo ahora mismo, que aquellas universidades y centros de FP que más chavales traen, porque luego, bueno, en el registro de entradas te aparece cuántas han venido de cada centro y demás, es porque ha habido un profesor, profesora que ha tirado del carro, que ha organizado el autobús o el transporte o los coches o las furgonetas o lo que sea, ¿no? Que se han movilizado para venir y realmente esa persona... Pero no sabemos cómo encontrar a esa persona motivada, Eli. ¿Cómo lo buscamos? Bueno, lo podemos hablar. Lo podemos hablar nosotros. No, lo podemos hablar porque tenemos también un grupo de docentes de Cataluña. Ah, sí, y podríamos hacer... Ese me interesa. ¿Es un grupo de WhatsApp que tenéis entre vosotros o qué? Sí. Esa es la y ahí es cuando llega la clave. Es hablar de esto, es conocernos, es comunicarnos, ¿no? Y a veces vamos a ingenieros, a veces vamos a CAPs de servicios territoriales ¿no? O a departamento directamente de la Generalitat y a lo mejor te encuentras un profesor, profesora que estamos motivados y con ganas y a lo mejor te revolucionamos todo. Porque también lo que yo me encontré al principio de entrar en CIAC es que sobre todo era mucho ingeniería, grado superior, pero claro, si te metes grado medio de carroceros, de electromecánica, luego estos se van a grado superior, claro, te van transmitiendo toda esa información. Bueno, y eso cada vez está cambiando más, Nosotros sí que es verdad que cuando arrancamos la plataforma de talento, ahora hace esto cosa de 4 o 5 años, poco antes de la pandemia, lo cierto es que, de hecho, la primera edición de este evento la queríamos hacer justo el año de la pandemia, tuvimos que suspenderlo, pues nos pilló en pañales. Pero sí que es verdad que ha cambiado mucho y ahora incluso tengo empresas que me dicen que es que ya a ciertos niveles les da casi igual la titulación que tengan mientras sepan lo que tienen que hacer. Y sobre todo, y si quieres con esto cambiamos un poco de tercio ahora, sobre todo lo que las empresas están buscando más es casi más la parte de soft skill que la parte de hard. Es decir, evidentemente los conocimientos técnicos, pues dependiendo de qué posiciones, son indispensables, pero hay empresas que te dicen, es que yo, y te lo dicen claramente, dicen, mira, Josep, si me consigues un chaval motivado, la formación ya se la daré yo. Así te lo ponen. Si me consigues a alguien con ganas, tú antes lo decías, ¿no? Este perfil que seleccionáis, tú lo has descrito muy bien, para la dual intensiva de 800, gente que sea puntual, que no te va a quedar mal, que se comprometa. Las empresas dicen, tú me consigues una persona así, la formación ya se la daré yo, internamente, externamente, ya me arreglaré. Pero ese es uno de los grandes temas que las empresas están patinando muchísimo para encontrar. Yo por el tema de peritaje, ¿no? Y en la zona donde antes estaba trabajando, como que
no tenía tantos contactos, ¿no? de mi época de pericial, ¿no? Pero claro, ahora que estoy en el Maresma y tengo muchos contactos de mi época pericial, pues a mis alumnos del año pasado, que era el primer año que estaba con ellos de carrocería, levanté el teléfono y llamé a mis contactos de esa época y le dije, tengo un chaval que ya verás cómo te va a ir bien. Lo tiene, está encantado. Pero es el hecho de que los profesores y las profesoras también confiemos en ellos, ¿vale? En los chavales, que nos los sentamos como nuestros, ¿no? A mí me dicen, es que son tus niños, es que los protegen mucho. Sí, es así. Porque yo creo que con que ellos sepan que pertenecen a un grupo, que hay alguien, una persona que no es de su familia y dé la cara por ellos, eso lo valoran muchísimo. Claro. Y que encima le pongas en contacto con personas profesionales que les van a enseñar, aún lo valoran más. Entonces, todos tenemos en según qué momentos contactos del mundo automoción porque llevamos muchos años de hecho, profesores y profesoras. Y entonces es como que hay que confiar, ¿no? En ese perfil. Que de alguna vez me vas a tener que hacer un favor porque va a haber algún alumno con necesidad educativa, una discapacidad intelectual, autismo, porque hay, ¿vale? En el mundo de la automoción hay, como en todos los mundos. ¿Que me vas a tener que ayudar con esa persona? Sí, pero a lo mejor te he puesto 2 o 3 que iban solos, ¿vale? Entonces es ese win to win, ¿no? En plan, vamos a trabajar conjuntamente, vamos a conocernos y vamos a hacer como más humano, ¿no? Todo esto. Y que los perfiles han cambiado mucho. También el horario, ¿no? El horario, los chavales, había uno que era buenísimo de pintura y decía, no, es que yo no quiero trabajar hasta las 7 de la tarde. Y eso con una empresa que es Valite, ¿no? Que también es de caja de cambios, que tengo mucho contacto con Raquel, me comenta que ellos cierran a las 5 de la tarde. Entonces, eso también en el mundo de ahora, sí. Sí, la verdad es que una de las cosas que nos comentan las empresas cuando las escucho, a todos los niveles, aquí ya no hablamos de si son de un grado medio, un grado superior, o da igual, o máster o doctorado, da igual, es un poco cómo ha cambiado esas prioridades, ¿no? Es decir, yo creo que años atrás era prácticamente impensable, ¿no? Que un chaval de 20, 22 años le dijera a la empresa, no, es que yo no quiero trabajar, por ejemplo, hasta las 7 de la tarde, ¿no? Simplemente lo que había lo acogías de entrada, después evidentemente, ¿no? A la medida que ibas avanzando ya te planteabas opciones, pero a día de hoy lo que a mí las empresas me trasladan es que las exigencias pues no son sencillas, la verdad, por parte de los chavales, ¿no? Hay mucha exigencia y eso en algunos casos es una barrera y a la vez un reto para las empresas para transformarse, pero el reto lo tienen luego internamente porque tienen personal pues que tiene ya 10, 15, 20 años de trayectoria dentro de la empresa en unas condiciones y luego tienen que incorporar chavales que esas condiciones no las aceptan directamente de entrada, ¿no? Y eso es un gran reto para las empresas. Pero entiendo que aquí, no sé si realmente hay algo que se pueda hacer, pero a mí me fascina y lo miro desde la curiosidad, lo digo, no hago una valoración ni positiva ni negativa al respecto, pero sí hay esa mirada curiosa, ¿no? De decir, ¿cómo va a evolucionar esto? Porque es indiscutible que hay unos perfiles que a día de hoy, pues lo que dices tú, ¿no? Trabajar ciertas horas a la semana o en determinados horarios o en determinadas circunstancias directamente no lo aceptan, no lo acogen. Y luego, incluso siendo gente que lleva años dentro de la compañía, en general, no siempre, pero en general, cada vez cuesta más que haya una asunción de mayores responsabilidades que implican, evidentemente, pues viajar, desplazar, horarios un poco asimétricos, etcétera. Y muchos chavales no quieren a dar este paso, incluso dentro de las compañías. A veces somos también muy rígidos. Yo te hablo de mi experiencia en la compañía que era multinacional, ¿vale? Del seguro. Estuve 1 año. Ajá. Y en el otro año estaba 11 y aquí llevo 7. Imagínate cómo fue mi experiencia. Estuve 1 año y, por ejemplo, a la hora de viajar, yo era madre y yo me podría haber ido por la mañana y volver a las 12 de la noche, pero al día siguiente llevar a mi hija a las 8:30 de la mañana al colegio, claro, e irme a trabajar. Me decían que no, que para poder llegar un poco más tarde, el día después, ¿no?, de llegar de viaje, me tenía que quedar en el sitio durmiendo
volver por la mañana y entonces ese día no podía ir. Ya, No hacía falta que fuese. en eso estoy totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo. No, pero mira, te pongo un ejemplo, ¿eh? Esto me lo explicaba justo el viernes pasado, ¿no? Una de las empresas socias me explicaba que tenían un chaval de prácticamente 30 años que llevaba con ellos prácticamente desde que había salido, no recuerdo si era de la universidad o de un grado superior, no recuerdo, pero llevaba con ellos desde los últimos 8 o 10 años prácticamente, es decir, lo habían visto crecer, ¿sí? En su etapa profesional. Y me explicaban que le había hecho una propuesta de decir, oye, mira, pues ya llevas años con nosotros, conoces la compañía, estamos contentos con el trabajo que haces y vemos si tienes recorrido con nosotros, ¿no? Si te apetece. Y le propusieron, pues no dar el salto inmediatamente, sino pagarle una formación adicional para que pudiera, pues, prepararse para asumir algo de responsabilidades. En ese momento no tenía nadie a cargo y empezaría a llevar un pequeño equipo de personas y demás, ¿no? Bueno, después de hacerle el planteamiento y demás, la decisión de esa persona fue irse de la compañía directamente, porque se sentía presionado y desde el punto de vista de que si era, eso era lo siguiente que había a continuación, que él no lo veía y decidió que se quería ir, que le firmaran únicamente el paro y que se iba 6 meses a Australia a desconectar y a descansar, ¿no? Entonces, claro, las compañías, vamos a mirarlo desde esta parte, si quieres, egoísta, ¿no? De la empresa, pero después de haber formado un chaval durante 8 o 10 años, porque una cosa es el trabajo técnico y lo otro es la cultura organizacional. Tú que has estado 11 años en una empresa, lo sabes perfectamente. La cultura organizacional es casi la mitad del trabajo, ¿no? Entender ya no solo el qué, sino el cómo tienes que hacerlo y cómo tienes que moverte. Prescindir de este tipo de talentos, que al final son talentos dentro de la compañía para las empresas, es una pequeña debacle, francamente, porque es su futuro equipo directivo el que están perdiendo en ese proceso. Sí, lo que pasa que es, yo por lo que veo a mi alrededor, ¿no? Y por lo que también puedes ver de 10 años menos que yo, ¿no? Esos 30 años, es como que le damos más, le dan ellos también más importancia, no tanto a la ambición, ¿vale? O al estatus, sino a yo después del trabajo me voy aquí, yo después del trabajo el fin de semana, ¿no? O viajo. Es como que se le da importancia a vivir, que Mm, realmente es lo bueno. Pero no estamos acostumbrados, las empresas no están acostumbradas a que no quieras vivir por la empresa, mm, ¿vale? Es un poco así. Y yo, por ejemplo, sí que veo que el hecho de prosperar, el hecho de crecer, hay que flexibilizar. mm. Yo te propongo esto, pídeme qué quieres a cambio, ¿no? Y flexibilizar, yo creo que poca gente diría que no, a no ser que sea una etapa de la vida que dice me quiero cambiar, ¿no? A lo mejor el Claro, chico claro. estaba en una época de su vida que dice llevo tantos años que quiero cambiar de aires y también es respetable, es que claro, son muchas Claro, claro. Desde circunstancias. el punto de vista de la persona, es 100% respetable y yo creo incluso sano, ¿eh? No, no te lo discuto, faltaría más. Lo que pasa es que la otra visión como organización, da igual que sea una empresa pública, privada, del color que Sí, sea, sí, ¿no? sí. Es decir, si el hecho de que haya una cultura organizacional es muy importante, porque al final la diferencia a día de hoy, desde el punto de vista tecnológico, pues no sé, nosotros, por ejemplo, en el clúster tenemos las 9 estampadoras que hay en Cataluña, ¿no? Entonces, lo único que diferencia un estampador de otro estampador, maquinaria tiene maquinaria muy similar, procesos tienen procesos muy similares, tecnológicamente sí hay alguno que despunta, porque son quizá un poquito más innovadores en tecnología, pero bueno, en X meses o años el resto también lo tendrán. Lo único que diferencia a compañía de la otra es la cultura organizacional. Si las empresas empiezan a cambiar tanto el personal, de entrar, salir, etcétera, etcétera, pierde parte de ese ADN, ¿no? Que Sí, hace, ¿verdad? Que imprime el decir, no, es que esta empresa no es el qué, es el cómo, ¿no? Y de hecho, cuando nos quedamos en una empresa durante muchos años, más que por el trabajo que hacemos, es por la cultura que hay alrededor, ¿no? Por tus compañeros de trabajo, por tus jefes, tus subordinados, cómo interactúas con ellos. Y tú lo decías, ¿no? Te creas una familia prácticamente ahí dentro, que luego los fines de semana quizá no quieres ni verlos, evidentemente, pero dentro de las horas que pasamos en la empresa, que son unas cuantas, u organización, forma parte de nuestra vida, de nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces terminamos apostando por empresas, a mí me ha pasado, ¿no? Cantidad de veces de escuchar a la gente que dice, mira, el trabajo no está mal, me lo paso bien, pero estoy aquí realmente por la cultura que hay, ¿no? En esta entidad, en esta organización.
cuando tenemos en las empresas que entra y sale demasiada gente, esto por desgracia en algunas multinacionales pasa, también en algunas pymes, pero es más propio de multinacionales, la cultura como tal se pierde, ese sentimiento de familia se pierde y eso es un problema para la organización, ¿eh? Siendo Sí, 100% totalmente. respetuoso, ¿eh? Que la gente rote y cambie, pero francamente es complejo. Hace unos días hablaba con una empresa, bueno, no es pyme, es midcap, ¿vale? Por debajo de los 1.000 trabajadores, es una empresa familiar, pero ya un poco apuntando a pequeña multinacional, y me decía, José, nosotros las nuevas incorporaciones, es decir, los chavales por debajo de los 30 años, ¿vale? El tiempo promedio de permanencia son 9 meses. 9 meses. Eso es una barbaridad, porque una persona realmente no termina de trabajar al ritmo. Ya no hablo Yo solo he tanto estado trabajo. una vez en toda mi etapa profesional, solo he Ah, estado una vez 9 meses en una empresa. pero a día Y de en hoy, esos ¿qué 9 meses, promedio hay? el por qué me fui, por ejemplo, de esos 9 meses, porque estaba sobrecualificada, eso éramos conscientes las dos partes, eh, pero aparte, ¿no? Es como que había gente, ¿no? Que te tomaba o como amenaza o como, ¿no? O también te puedes aburrir del sitio, pero bueno, eso hay que ser consciente también de qué perfil vas a buscar de trabajo y qué perfil contratas, ¿no? Las dos partes. Claro, Por claro. tanto, o sea, hay que hacer como un poco más de reflexión también de, a veces las empresas, ¿no? Quiero que me saque mucha producción, ¿no? Mucho trabajo, pero le pago poco, porque eso nos hemos encontrado. O yo Esto tengo pasa, pero una... por lo que tengo entendido no En es esas generalmente no. el motivo por el que las personas se van. Claro, entonces nos encontramos en la dicotomía, que entiendo, que no hay una solución, al menos no evidente, de decir, ostras, por un lado, los chavales necesitan evidentemente estas primeras oportunidades, especialmente, ¿no? Cuando están todavía estudiando o cuando apenas están terminando, pero por otro lado, las empresas tienen la experiencia de que lo más probable es que les dure menos de un año estas personas, ¿no? Con lo cual, el equilibrio entre lo que vale el puesto y que esa persona la formas más de lo que realmente está rindiendo desde un punto de vista meramente productivo. Ahora hablo, seguro que puede aportar otras cosas, ideas, buen rollo, etcétera. Pero realmente para las empresas es francamente complejo tomar esas decisiones de decir, ¿qué hago? ¿Apuesto a una persona joven sabiendo que la estadística me dice que no, la formación que le voy a dedicar no me va a servir para nada? O me voy por alguien más veterano que probablemente pues me durará más tiempo. Y es una decisión difícil tomarla. Sí, es una decisión difícil. También, por ejemplo, depende de las épocas, ¿no? Depende de los años, ¿no? Nosotros siempre decimos que tenemos como horneadas, ¿no? En nuestras Ah, aulas. sí, a ver, Un cuéntame año, esto. sí, un año dices, ¡guau! Este año va a ser bueno, ¿no? Como un melón. Abres y dices, ¡guau! Cosecha del 25. Sí, no, es más comprometido, también depende de cómo han tenido las experiencias previas, ¿vale? Ajá, También hay muchos alumnos o muchas alumnas que han tenido una primera experiencia en un primer ciclo o en un primer curso de algo que no les ha gustado ajá. y han ido a otro estudio, ¿no? Nos encontramos mucho en electromecánica, o yo quiero abrir motores. Cuando hacen electrónica, electricidad y todo eso, uff, no he estudiado nunca y ahora tengo esto. Pues se vienen a carrocería, ¿no? Y claro, es mucho más manual y encuentran su perfil. Entonces, eso también es probar. También depende de la experiencia de ese chaval que a lo mejor te llega a un primero de grado medio con 20 años cuando tienes otros con 15, Claro, ¿no? Es también cuando llega ese mundo laboral, a esa etapa, a esos sí, chicos o esas chicas. sí, Es como que cada persona tiene un estado de madurez y una experiencia de vida y una mochila, como decimos nosotros, sí, que todo eso influye. sí. Si depende de dónde le hagan la selección, siempre le envía el mismo perfil, pues a lo mejor está encontrando también ese problema. Es que es así, ¿eh? Definitivamente, definitivamente. Ahora sonará aquí muy, muy tirano el tema, ¿eh? Pero yo obligaría que se quedaran como mínimo 2 años. Les guste o no les guste. Un año. Venga, va, si quieres, un Pero año. ahora ellos no lo van a hacer. Es Pero que no nada, se me quedan ni a mí, que los tenemos cuidados en... ¿No quieres trabajar en el taller haciendo las prácticas? Quédate en el rinconcito, ¿no? Porque no lo puedo echar. No me dejan echarlos. Si ya, los ya. pudiésemos decir, vete a tu casa,
No, quédate aquí, va. Pues Pero no estoy no se seguro van ni con agua caliente ya algunos, está, ¿eh? ¿no? En el largo plazo, ahora ya no pienso en las empresas, ¿eh? Me quito un momento el sombrero ese de empresa, ahora pienso en la persona, ¿eh? En el chaval, chico, chica. Yo creo que eso tampoco sea sano para ellos, porque al final, seguro, Eli, que si tú piensas en tu trayectoria personal y profesional, evidentemente, de las experiencias difíciles también se aprende. Yo recuerdo que teníamos un tutor, ¿no? Que nos decía, ¿no? Que en la escuela, me acuerdo, nos decía, mira, si quien tienes al frente es un burro, pues quizás te toca aprender a rebuznar, ¿sabes qué quiero decir? Entonces, a veces en ese querer cuidar, ¿no? O atender lo presente, eh, igual estamos evitando que estos candidatos, estas candidatas vivan también experiencias que pueden ser transformadoras para ellos, ¿no? Y quizá confundimos lo que es bueno y necesario con lo que me apetece y lo que no me apetece, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos, si nos paramos a pensar, podemos recordar cosas que quizá en su momento no nos apetecían y en cambio nos han dejado lecciones de vida invaluables, ¿no? Entonces, quizá estamos privando de estas lecciones de vida tan invaluables. Yo no diré, evidentemente, de obligar nada a nadie, pero sí me di cuenta de eso, que a veces si damos demasiada facilidad para el cambio, quizá estamos privando de esas experiencias que pueden ser lecciones de vida para estos chavales, ¿no? Y si solo vamos de lo placentero a lo placentero, estamos olvidando de saborear la mitad de la vida, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Y ahora hablando, cuando me estás hablando de esto, yo recuerdo a algunos alumnos, ¿no? Que cuando están conmigo, pues les doy oportunidades, ¿no? Los cuido porque están en primero. Mm. Vienen de una ESO. Ah, Vienen de una ESO que han hecho nada o poquito, o nada, algunos han hecho nada, nada. muchísimo y quieren aprender como locos. Sí. Entonces, se vienen conmigo, les doy oportunidades y hay otro tipo de compañero que no, 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 yo no le doy ni una oportunidad porque se tienen que acostumbrar, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, tanto en grado medio como en grado superior, les digo que tienen que conocer diferentes tipos de encargados y de encargadas, Ujú. porque eso es lo que vamos a tener toda la vida. Es lo que se van a encontrar Diferentes después. compañeros, Claro. sí. Por tanto, el hecho de poderlos educar de esa manera empresarial, ¿no? En un grado medio, en un grado superior, en una ingeniería, ¿no? Es como que luego les va muy bien en el mercado laboral. Yo Mm. tengo algún alumno que es que con este profesor no me entiendo, es que no sé qué. En cambio ahora yo lo veo por Instagram en las fotos que cuelgan de su taller donde está trabajando y me siento súper orgullosa porque sé toda su trayectoria y ahora lleva allí 2 años y no se quiere ir ni el jefe quiere que se vaya. Entonces, la maduración es un tema, el tema de oportunidades y de confianza en ellos es Mm. otro, Mm. ¿vale? Entonces, es como que en nuestra época a lo mejor eso no hacía falta, ¿no? Yo voy a trabajar y a mí me da igual que confíen en mí o no confíen en mí, yo lo voy a demostrar, ¿no? Mm. En cambio ahora es al revés, es como que venga, va, y se supera. Yo creo que hay mucho futuro, hay gente muy apasionada en el mundo del motor, chicos, La chicas, hay. cada día más hay chicas. Yo era una de las raras, ¿no? Cuando empecé en 2005 a estudiar automoción, éramos Ujú. poquitas. Entonces hay más chicos, más chicas y es una pasada. O sea Bueno, que esa el mundo mezcla yo yo creo creo que que es tiene presente indispensable. futuro. En las empresas esa mezcla, ¿no? Es indispensable porque da muy buenos resultados. Nosotros durante varios años hemos ido haciendo proyectos, actualmente estamos también cultivando un par de proyectos con la Generalitat, con el Departamento de Igualdad de Género, y la verdad es que es uno de los temas que nosotros apostamos enormemente. Dentro de la industria de automoción es verdad que es mayoritariamente pues, masculina, pero la verdad es que se nota mucho en los equipos de trabajo. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con el tema del ATS, este evento que hacemos en el Circuito de Cataluña, sobre todo los equipos de Fórmula Student, ¿no? Cuando hay un equilibrio sano, ¿no? Entre chicos y chicas se ve un dinamismo totalmente distinto. No pueden ser mejores ni peores, ¿eh? Simplemente el hecho de que haya ese equilibrio realmente da mucho dinamismo a los equipos de trabajo y eso es muy sano que se puede encontrar también a diferentes niveles dentro de la industria de la automoción.
Yo me he apuntado estas cosas. Yo te tomo la palabra, Eli, con el tema de las personas motivadas, este grupo de WhatsApp, por favor, que tenéis, me añadís porque me apunto ahí dentro. No, añadirte, no sé, pero me envías una propuesta y entonces nos añadimos a los que estemos motivados contigo. Es vuestro grupo, no voy a ser intrusivo ahí. Pero sí, definitivamente me encantaría que me invitarais a uno de vuestros encuentros porque desde el clúster, te digo, hemos en su día nos dedicamos a mapear, pues no quiero equivocarme, pero creo que tenemos 68 centros de FPs, o grados de FP, perdón, no son centros hay menos, pero de grados de FPs vinculados a la automoción. No son todos de automoción pura y dura, hay otras temáticas, pero que en automoción también nos interesan. Y la verdad es que tenemos poco contacto, lo diré de otra forma, no tenemos todo el contacto que nos gustaría con estos centros. Así que si además de ponerme en contacto con ellos son gente motivada como tú, solo que sea la mitad de lo motivada que vas tú, Eli, ya me sirven para poderlo hacer. Porque realmente hay mucha necesidad. Si bien la industria ahora mismo se está transformando enormemente, yo creo que 2025-2026 serán 2 años que marcarán un antes y un después dentro de nuestra industria. No porque tecnológicamente vayan a pasar cosas distintas o a diferente velocidad de lo que han sucedido hasta la fecha. Yo creo que tecnológicamente seguimos, ¿no?, en una escala, yo creo, prácticamente exponencial de crecimiento desde el punto de vista tecnológico, pero sobre todo va a haber un cambio dentro de las organizaciones y entre las organizaciones. Y ese cambio, claro, las empresas, ya lo decíamos antes, no son las paredes y las 4 máquinas que pueda haber, ¿no? Son las personas. Y el hecho de la entrada de estos nuevos perfiles en las organizaciones está haciendo que estas cambien radicalmente y sobre todo se adapten, se transformen para poder acoger, tú lo comentabas antes, ¿no?, estas nuevas filosofías de vida o estilos, ¿no?, para acogerlos. Y esto impacta a toda la organización. Son cambios que es imposible hacerlos de forma aislada y por lo tanto tienen un impacto enorme en toda la cultura organizacional de la empresa. Y esto está haciendo que las empresas se planteen entre ellas colaborar de otra manera que hasta ahora no lo hacían y especialmente en el sector y en el marco geopolítico que nos encontramos actualmente. En los próximos 2-3 años, yo diría sobre todo 25-26, vamos a vivir una transformación muy fuerte. Y le van a liderar estos chavales, básicamente. Sí. Nosotros también en el tema educativo también hay un cambio grande, ¿vale? Se hacen como centros integrales de FP, que eso también nos tiene que empezar a sonar. Y sobre todo en esos centros integrales también de FP. Un centro integral de FP representa que no hay educación secundaria obligatoria, no hay eso, ¿vale? Son centros que hay diferentes familias profesionales, por ejemplo, podrían haber, me invento, un centro de automoción con fabricación mecánica, con electricidad y electrónica y con otra especialidad, ¿vale?, administrativo o así. Y que lo que se hará es involucrar a también empresas. Habrá el consejo comarcal, habrá parte de empresarios que estarán dentro del consejo de dirección, ¿vale?, o de colaboración con el consejo de dirección. Entonces, es como que se le dará también la importancia a esa sinergia, ¿vale? ¿Cuál sería el rol de la empresa aquí dentro? Pues tener la visión del mundo laboral, ¿no?, para también las prácticas y la orientación de los alumnos que nos llegan, porque no solo será para una FP grado medio, grado superior, sino también cursos de especialización de grado 3, ¿no?, que son como los másters para grados superiores de ingenierías. Sí. ¿Vale? También se hará cursos del SOC aquí en el mismo centro, en el integral. También hay escuela de adultos. Es como que es más un FP profesionalizador. Se harán CPs, ¿vale? También habrá el Acreditat. Es como que todo irá enlazado. Lo que decíamos antes de qué necesitaríamos para que haya más colaboración, pues centros de ese tipo. Se están haciendo en Barcelona, hay el dels Aliments, hay el de Seguretat, ¿no? Hay ya unos cuantos. En Lleida también tenemos el Centro Integral de Lleida, la Escuela de Trabajo. Entonces, los hay y se están ampliando en el territorio. Tenemos que estar un poco atentos a estas cosas tanto... ¿Cuál es la agenda de esto? Porque esto es muy interesante, suena casi idílico, ¿eh? A mí me suena un poco a música celestial, la verdad, de lo bueno que es. ¿Cuándo crees que podemos empezar a ver esto funcionando? Ahora hay 6 ya. ¿Hay 6 de estos? Si buscáis centros integrales de FP,
en torno a la en la automoción, Generalitat. ¿cuáles podríamos buscar? Ahora mismo yo creo que el Pere Martell de Tarragona no es integral, pero está en automoción en la excelencia. En Zaragoza sé que también hay otro que es centro de excelencia de automoción. Si buscamos centros de excelencia de automoción, hay 5 o 6 en toda España. Ya existen. Luego vendrán los centros integrales. Nosotros en Mataró tenemos un plazo del Centros integrales 2030. todavía no hay, entonces, con este Sí, diseño. a 6 en Cataluña. Pero de automoción. Pero no de automoción. No de automoción, Habrá que ¿vale? De ponernos ahí manos de a la otras obra, familias. ¿verdad? Dime. Digo, habrá que ponernos manos a la obra. Bueno, nosotros tenemos el futuro. En Mataró, por ejemplo, Estáis habrá un ahí. centro integral y estamos grado medio de carrocería, barcos, electromecánica y grado superior de automoción. ¿Cuál es la línea que se tiene que cruzar para que sea un centro integral? Es decir, de todos estos elementos que me has dicho, ¿cuáles son los requisitos, o tienen que tenerlos todos ellos para considerarse centro integral? Tiene que ir poco a poco, ¿vale? Tiene que ir poco a poco, pero tenemos muchos centros en Cataluña y en España que no son centros integrales de FP, pero sí que tienen mucha familia automoción. Mollet, por ejemplo, tiene 2 grados superiores y 2 de electromecánica y 1 de carrocería. Es como que se está apostando mucho por el mundo de la automoción. Y aparte no solo, yo por ejemplo, como vengo de administración y finanzas, Sí. ¿no? Es como que enlazar un grado medio de administrativo o un grado medio informático con automoción o con fabricación mecánica. Claro, Todo eso abre indispensable a el día de hoy, mundo. indispensable. Hay que también romper barreras de no solo quedarte con un ciclo, sino ir creciendo en diferentes familias. Eso es interesante. Pero bueno, ahí venimos con el tema de la orientación. Cuando haya un centros integrales hay más orientación también, ¿vale? Y no solo para adolescentes, sino para empresas también se les ayudará a tener como CPs, que son certificados profesionales Sí. de sus propios trabajadores, ¿no? Y eso ya se está trabajando también en la Generalitat con el Acreditat, ¿no? Sí, Y con el me asesoramiento consta. y reconocimiento Sí. de ir a las empresas y que puedan ir haciendo eso para personas que no tienen la certificación puedan certificar e incluso acabar teniendo un módulo, un ciclo formativo. Sí. Sí, yo recuerdo Entonces, con el equipo de la legislatura anterior de la Generalitat que esto se estuvo trabajando y yo participé en algunos de estos grupos de trabajo, consultivos, nada más allá de eso, y me consta que con las reuniones que he podido tener con la Generalitat a día de hoy se sigue trabajando en esta línea para continuar con los profesionales. Yo creo que es muy importante para poder seguir avanzando, como tú decías, en profesionalizar el sector. Que en estos centros integrales, yo creo que es muy interesante, me resuena esta involucración por parte de las empresas en cómo pueden participar más allá de dar feedback para crear lo que son las carreras curriculares. Me resulta muy atractivo lo que comentas tú, ¿no? Tratar de acompañar a que esto suceda. Yo creo que ahora mismo, mientras esto se termina de confeccionar, el gran reto es conectar las empresas con el resto de centros, porque la mayoría de empresas que yo conozco que tenemos dentro del CIA que participan o colaboran con los centros de FP suelen hacerlo de manera muy, muy localizada, es decir, colaboran con el centro de FP que tienen cerca de su casa, lo cual es lo natural y lo orgánico, pero con la conversación que estamos teniendo, Eli, me quedo con la sensación de que se están perdiendo gran parte de la fotografía realmente. Lo natural, evidentemente, es empezar por el centro de FP que tienes al lado de tu casa, eso es lo natural, lo orgánico, pero siento que sería muy importante que fuéramos capaces, quizá a través de la plataforma del CIAC, o quizá hay que ir un poco más allá y crear algo nuevo o desarrollarlo un poquito más para poder facilitar todavía más este contacto entre estos chavales y las empresas. Incluso también una de las cosas que a veces nos cuesta pedir a los centros educativos, ¿vale? Y a lo mejor incluso es una manera como fácil de colaborar, es cuando se queda un material obsoleto, una bancada, una máquina de diagnosis, alguna cosa obsoleta, en vez de desguazarla, ¿no? O venderla en un Wallapop, hacer una donación a un centro educativo, eso ayuda muchísimo. Podríamos O crear hacer incluso un proyecto. una pequeña plataforma de intercambio, de un marketplace de lo que les sobra a las empresas y que los centros estaríais dispuestos a aceptar. Sí. Sería una gran ayuda. Eso sería muy interesante. Sería una gran ayuda.
incluso hacer alguna maqueta, porque trabajamos con el Lectude, ¿no? Y hay alguna maqueta que en grado medio o en grado superior se utilizaría para programar averías reales, ¿vale? Que nos vale 15.000 euros. Piensa que No, para invertir un vosotros solo es centro... imposible, es imposible. Sí, Sí, sí. sí. Entonces, el hecho de algo así más colaborativo con material es como que aún sería más, ¿no? Nosotros os aportamos gente formada, os aportamos, ¿no? También esta visión, ¿no? De ayuda técnica o de ayuda empresarial o profesional. Es como que eso también estaría muy bien. Esto tomo nota y esto yo creo que como clúster sí podemos movilizarnos más, porque evidentemente nuestras empresas continuamente están actualizando líneas y demás, y desde que les pueda sobrar, como dices tú, alguna máquina, alguna prensa, alguna cosilla, incluso algún robot, en algunos casos, esto sería relativamente sencillo poder moverlo. He estado aquí consultando con mis compañeros qué porcentaje dentro de estos 2.500 alumnos que tenemos en nuestra plataforma tenemos de universidades y de centros de FP, y me dicen que prácticamente más del 90% son de universidades, es decir, tenemos muy poca penetración en los chavales de FP. ¿Qué podríamos hacer nosotros como clúster para que los chavales de FP se apunten a nuestra plataforma y puedan ver los proyectos de las empresas y puedan contactar directamente con las empresas y puedan... Porque lo interesante de la propuesta que nosotros traemos, Eli, es que cuando los alumnos entran a nuestra plataforma, miran ahí los proyectos que hay, se apuntan, pueden descargar algunos materiales, tienen los nombres de las empresas que están en cada proyecto, por lo tal saben a una empresa si le interesa más un tema u otro. Lo bueno de esto es que luego queda un registro de este chico, de esta chica, es decir, que cuando la empresa se plantea incorporar a alguien, la información que tiene no es solo el currículum que vosotros les ayudáis a hacer, pero que no tiene mucha información a estas alturas de la vida, ¿verdad? Pero en cambio tiene el recorrido que este chaval ha hecho por nuestra plataforma, es decir, puede ver si este chico se ha apuntado a más proyectos de logística o de calidad o de mantenimiento o de innovación, y entonces esto es una información valiosa, y además si este candidata ha contestado algunos de los retos que hay dentro de los proyectos, pues es información adicional que tienen nuestras empresas. ¿Qué crees que podríamos hacer para conseguir, aparte de que hable con tu grupo de gente motivada, ¿qué podríamos hacer para que como clúster visibilizarnos más o ser más atractivos? Yo creo que somos atractivos, quiero pensar Mira, que es una cuestión de visibilidad. ¿Qué podríamos hacer, Eli? una de las cosas que sería también fácil, entre comillas, y más teniendo contacto vosotros participando en mesas en la Generalitat, participar en el proyecto de el Market Fest, ¿vale? O el que es una jornada de 24 horas, que hay un reto de una empresa y tiene que participar un equipo multidisciplinar. Se ha presentado a Iguas de Barcelona, Bimbo, muchas empresas. Entonces, uno de automoción, pues podría ser, ¿no? ¿Y eso O nos daría desde más visibilidad FIAC. entre los chavales de FP? ¿Participan en esto? Sí, ¿Cómo se llama sí, otra vez, porque es perdona? Marker Fest, ¿vale? Pero sería con Activa. Yo tenía un compañero en Mollet que le presenté FIAC y se inscribió, ¿no? Y, por ejemplo, se hace 24 horas, durante 24 horas Es en como un octubre o hackathon así de noviembre. proyectos y demás, ¿eh? Sí, sí. Y eso se hace cada año, ¿vale? Y es un grupo multidisciplinar. Después, si nos enviáis tenemos un técnico en la Generalitat, que es de la familia de transporte y mantenimiento de vehículos, nos enviáis ahí una propuesta, se transmite a todos los grupos de automoción y de carrocería. Y pensar también retos, ¿no? Para grado medio y grado superior, no Claro, solo para claro, ingeniería. totalmente. De hecho, Entonces, mira, las maneras hay y yo os puedo ayudar en ese aspecto también nosotros, por contactos te y... digo, el año pasado hicimos apenas la cuarta edición de esta fiesta de la ATS, el Automotive Talent Show. El primer año, claro, aquí se dan unos premios, 4 premios el primer año, ahora ya damos 5, 6 o 7 premios, estamos dando ya 1.000 euros por premio, lo cual creo es un premio chulo para los chavales. Pueden aplicar individual o en equipos a estos premios. El primer año conseguimos, yo diría, casi justito, para tener 3 finalistas en cada una de las categorías. Segundo año y tercero nos fue bien. El tercer año conseguimos cerca de 60 proyectos, con lo cual la verdad fue muy potente, pero es que el año pasado sobrepasamos los 150 proyectos que recibimos. Nos las vimos y deseamos para poderlos evaluar a tiempo, para
para el evento. Entonces, y sí tenemos ahí alguna participación por parte de chavales de FP, pero nos gustaría realmente ser capaces de llegar a mucho más público de formación profesional, porque realmente hay mucho talento ahí dentro. Yo te diré que las personas que terminan haciendo pues un grado superior, ¿no? Terminan haciendo pues carrera o máster o lo que sea, las empresas ven mucha diferencia entre aquellos que van directamente de pues eso, bachillerato, universidad, a los que pasan por la FP primero y luego van a la universidad. Y lo valoran muy positivamente. Cuando digo muy positivamente, quiero decir que si pueden elegir, definitivamente eligen este segundo perfil. Entonces, realmente nos gustaría visibilizarnos mucho más entre los chavales de la FP a día de hoy. Bueno, se puede preparar el proyecto, pensar que nosotros empezamos en septiembre, ¿vale? Hay un proyecto de síntesis en todos los ciclos. Así, ¿eh? Por tanto, hay entre 7 horas semanales que se puede hacer algún reto y entonces proponerlo, ¿no? Y también estamos en Cat Skills, que son como concursos, ¿no? Cat Skills es una reparación de un panel de puerta en carrocería, pintar paneles, y es a nivel de todo, es Cataluña, España y mundial, ¿vale? Hay ese concurso. Entonces, pero aparte de eso, nosotros tenemos eso, síntesis, que son entre 5 o 8 horas semanales en grado medio, en grado superior, pero empezamos en septiembre. Si nosotros en septiembre tenemos un proyecto que lo podemos desenvolupar hasta mayo o tenemos hasta 3 proyectos diferentes, sí, pues eso es una propuesta. Y a veces necesitamos, ¿no?, propuestas y retos con material. Oye, pues mira, queremos que vosotros nos preparéis o nos acabéis de imprimar, aparejar, no sé, una pieza. Sí. No la hago yo en fábrica y te la aporto y te aporto el material y me lo haces y ahí el resultado. Son propuestas. Es todo, es conocer un poco cómo trabajamos nosotros. Pero me dices indispensable poder arrancar en septiembre estos proyectos. Sí, muy de septiembre a mayo se acaba y entonces los premios los puedes dar en octubre. Sí, no hay ningún problema. En octubre, definitivamente. Pues eso te toma la palabra. Oye, pues Eli, estamos sobre la marca de 1 hora más o menos. No teníamos tiempo, pero definitivamente creo que hemos cubierto ampliamente los diferentes temas que me apetecía que dialogáramos. Y han salido otros que la verdad es que no me esperaba. Yo me quedo con algunas de las cosas, ¿no?, que hemos comentado. La parte de las visitas de los centros de FP por parte de las empresas como algo indispensable, me he marcado aquí. El tema de poder encontrar un poco y que me conectes con este grupo que estáis trabajando, gente motivada dentro del sector y dentro del mundo de la FP, yo creo que indispensable. Tomo mucha nota del tema de los centros integrales, estaré muy atento a ver esto cómo se desarrollan y si como clúster nosotros podemos tener algún tipo de rol en facilitar que esto suceda. No pasará gracias a nosotros, pero si podemos ayudar y colaborar definitivamente. Y me quedo con lo de los proyectos de síntesis también, como algunas de las cosas, aparte de lo que hemos hablado, certificados de profesionales y la parte de si encontramos pues, materiales o máquinas o utillajes que sobren, poderlos ayudar a que traspasen. La parte del proyecto de síntesis es algo que estaremos monitorizando, lo hablaré con mis compañeros y compañeras para ver si aquí podemos tener una mayor penetración de cara al ATS ya no del 25, aquí ya vamos tarde, por lo que me has dicho, pero sí para los del 26. Eli, muchísimas gracias por este ratito. Yo creo que ha sido el rato que hemos tenido, lo hemos exprimido al máximo, yo creo. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que podemos aportar mucha visión nueva, ¿no?, que a veces desconocemos del mundo educativo. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado. Tomamos nota de esto y esperamos verte pronto en un tiempo. Vamos a repetir esta conversación a ver qué tal nos ha ido las diferentes líneas de trabajo que hemos abierto, ¿vale? Muy bien, gracias, Eli. gracias. Un placer. Hasta pronto. Y al resto nos vemos en la siguiente edición del siguiente capítulo del podcast del clúster de la industria de automoción. Gracias a todos y hasta pronto. Chao.